Este, Vamos a abrir nuestras Biblias, donde tuvimos la lectura en Daniel capítulo 12. Josafat, necesito un favor. Tráeme por favor el pintarrón, ¿no? y la marcador y todo eso lo vamos a volver a utilizar el día de hoy. Gracias, no te dije a tiempo, te pido perdón. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde les mencioné, hermanos, Daniel capítulo 12. Y ya tuvimos una introducción de este capítulo la semana pasada y parece ser que fue muy interesante para varios porque escuché muchos comentarios de muchas personas tocante al estudio que tuvimos introductorio al capítulo 12. Iba a dividirlo en dos otros mensajes, pero decidí nada más hacerlo en uno solo. Entonces vamos al día de hoy estar estudiando los últimos versículos, particularmente el versículo 11 y 12, que son los últimos dos versículos, bueno, el antepenúltimo y el penúltimo versículo del capítulo. Entonces versículos, a ver, déjenme ver si estoy bien, no vaya a ser. Sí, 11 y 12 son los versículos que vamos a ver de forma primaria, son los más relevantes a lo que vamos a ver hoy, pero es muy interesante y espero que él sea de bendición para ustedes. Lo último que estudiamos aquí en el capítulo 12 como tal fue acerca bueno, como ya lo mencioné, la introducción al capítulo, y espero haya sido de bendición para ustedes esta semana. Y el día de hoy yo le puse como título al mensaje el fin del tiempo de los gentiles. Lo nombré así porque como tal eso es el fin del tiempo de los gentiles. ¿Por qué se le llama el tiempo de los gentiles? Bueno, recuerden, la palabra de Dios en realidad no habla mucho de los gentiles. Principalmente si habla de los gentiles es porque estos se entrelazan o mezclan o se cruzan con el linaje israelita. Obviamente tenemos la iglesia que es gentil y obviamente entonces las epístolas son dirigidas mayormente a gentiles. Pero gran parte de la Biblia, la mayoría, no hay mención de gentiles. La excepción como tal es el libro de Daniel. Esa es la excepción. ¿Por qué? Porque Israel desde Babilonia estuvo bajo control de gentiles. Babilonia primero los invadió, y luego vimos los asirios, y luego los sirios, y luego los medos y los persas, y luego Grecia, y obviamente los problemas que hubo entre Siria y Egipto peleándose por Jerusalén, por Israel, y después vino Roma. Israel nunca ha sido realmente independiente. Si quieren decir independiente, pues nada más fue independiente durante realmente los años de David y un poquito de Saúl y un poquito de la vida de Salomón, como por 450 o 500 años. Realmente fue que Israel fue completamente libre. En todas, y de 1948 a la fecha. Entonces, de toda la historia de Israel, que es un pueblo antiquísimo, únicamente han tenido aproximadamente como unos 450 a 500 años realmente de libertad. Todo lo demás han estado bajo dominio gentil. Entonces, Daniel de eso trata, del dominio gentil. Entonces, aquí vemos al final de Daniel capítulo 12 el fin de esa era, el fin del tiempo gentil. Es decir, eso nos lleva al tiempo después de los 7 años de tribulación. Ahí termina oficialmente, según Daniel, el tiempo de los gentiles. Es decir, el tiempo en que ellos tienen control sobre el pueblo israelita. El capítulo 12, como vimos la semana pasada, está hablando específicamente de la segunda mitad de los 7 años de tribulación. Hermana, aquí está. Otra vez, escúchenme bien. Capítulo 12 de Daniel habla únicamente de la segunda mitad de los 7 años.
Esto lo mencionamos la semana pasada y espero que usted lo tenga muy en mente. Esto lo sabemos precisamente por lo que vemos en el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que sabemos que es la mitad de los 7 años, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces sabemos que toda esta sección realmente está hablando de la segunda mitad, no de la primera mitad. ¿Okay? Entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer, vamos a tener una línea del tiempo y vamos a ver qué es lo que todo sucede a qué se refieren estos últimos 2 versículos, el 11 y 12. Espero que sea de bendición. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido llegar a este día y a este lugar para poder adorar y glorificar y honrar su bendito nombre. Gracias, Señor, por el libro de Daniel, donde podemos ver las cosas que vendrán, las cosas del fin, el tiempo del fin de los gentiles. Gracias, Señor, porque usted es soberano, usted está en control y usted hará que su voluntad se haga, sea como sea. Y usted, Señor, ya lo ha predicho, ya lo ha destinado, ya está profetizado en su palabra, Señor. Nosotros como iglesia simplemente estamos viendo y esperando por esa segunda venida para que usted reine, Señor, y obviamente que nos lleve a nosotros a casa 7 años antes que el arrebatamiento. Señor, gracias por su obra redentora. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Lo que me falta, que puros cohetes hoy. Ok, muy bien. Vamos a leer los últimos 2 versículos, 11 y 12, o penúltimo y antepenúltimo. Dice: y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ok, vamos a ponerlo en una línea del tiempo. Aquí está, 7 años de tribulación, la mitad, 3 años y medio aquí y 3 años y medio aquí. Estamos realmente en el capítulo 12 hablando de esta segunda mitad, no de esta. Estamos hablando de la segunda mitad de los 7 años de tribulación. Entonces entiendan eso es muy importante. Ahora, dice de la abominación, el continuo sacrificio. Eso sucede aquí a la mitad de los 7 años. Entonces, cuando es quitado el continuo sacrificio, es decir, bueno, no vamos a ver los versículos, lo hemos visto anteriormente, pero si ustedes recuerden, el anticristo por venir, o la bestia, dice la Biblia, que va a hacer pacto con el pueblo de Israel. Va a hacer pacto con el pueblo de Israel y después va a quebrar el pacto. ¿Okay? Primero tiene un pacto con ellos y luego quebra el pacto que él había hecho previamente. Esto es importantísimo entender. Recuerden, el anticristo político es político. Él va a ser el gobernador del planeta, por así decirlo. Entonces, en realidad, esto lo hemos hablado, ningún político puede entrar a poder sin el voto judío. Y esto es cierto en casi cualquier país, no todos, pero en muchos países. Los judíos, recuerden, están regados en todo el mundo. Y ellos son altamente políticos y se encuentran detrás de los gabinetes presidenciales. Como lo hemos mencionado, nuestra actual presidenta es incluso judía. ¿Okay? Los judíos están muy metidos en la política. Otro judío que ustedes han escuchado mucho en los últimos 2 años, ¿han escuchado ustedes de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania? Él también es judío, entre muchos otros judíos que hay alrededor del mundo que están en la política. ¿Okay? Entonces, el asunto es, el anticristo, para poder entrar a la posición de gobierno que él va a tener, es necesario que él tenga el voto judío. Entonces él va a hacer un pacto con los judíos. Por aquí así, no sabemos dónde, si antes del arrebatamiento o durante esta mitad, en realidad no sabemos. Mi mentalidad, la forma en que yo lo veo, es que el pacto se va a hacer un poquito antes del arrebatamiento, es decir, un poquito antes de los 3 años y medio que se va a llevar el pacto. Eso es así como yo lo entiendo. Posiblemente esté equivocado y el pacto se haga ya después del arrebatamiento, pero eso no está claro en la palabra de Dios. Entonces, estamos asumiendo. Pero el punto es de que el pacto se va a hacer.
¿El pacto para qué? Pues es que él tiene que tener el pacto con los judíos para poder tener poder. Cuando este pacto se haga y él ya tenga el voto judío, él va a empezar a trabajar. Pero aquí, a la mitad del tiempo, él destruye como tal el pacto. Dice, yo ya me cansé de los judíos. Ya me cansé del pacto que... No, yo quiero que me adoren a mí. Y él va a romper el pacto que hizo con ellos. Y en este momento, a la mitad, él elimina el continuo sacrificio. Es decir, que el templo en Israel ya tiene que haber estado construido. Ahorita no existe un templo en Israel. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito Flavio. Desde entonces no ha existido. Ahora, lo llaman los judíos el Instituto del Templo. The Temple Institute, muy interesante todo eso y lo que ellos hacen como institución. Pero es una institución gubernamental ahí en Israel donde se están encargando de volver a juntar todas las cosas para eventualmente tener otro templo. Los judíos quieren construir otro templo. Y el asunto es de que cuando ellos construyan ese templo, va a comenzar sacrificio animal nuevamente. ¿Sí? Lo van a reinstituir, ya con el templo nuevo van a poder reinstituir el sacrificio animal. Entonces, por lo menos por 3 años y medio, los judíos, si no es que más, yo considero que es desde antes, ellos van a estar haciendo sacrificio animal en su nuevo templo, que ahorita no se ha construido. Hermanos, vean a Israel, el día que empiezan a excavar para poder hacer los cimientos de un nuevo templo, sabremos, hermanos, que el fin está a segundos. Entonces, ellos en su nuevo templo van a empezar a hacer sacrificio animal y a la mitad el anticristo quebra el pacto y dice, no, yo ya me cansé, ya no van a hacer sacrificio animal. Eso es a la mitad. Entonces sabemos que entonces está hablando de la mitad hacia allá. ¿Okay? Continuamos entonces. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, la abominación desoladora ya la hemos hablado, esta también se menciona en el libro de Apocalipsis y en otros lugares, que tiene que ver con la instalación de no nada más la falta del sacrificio que se va a quitar, sino que va a ser el sacrificio del cerdo, ¿okay? Y como Antíoco Epífanes el IV había hecho anteriormente. Y que era, recuerden, Antíoco Epífanes el IV es el hermano de Cleopatra, él fue quien sacrificó el cerdo, pero el anticristo por venir va a volverlo a hacer y va a poner una estatua parlante asesina, y eso ya todos lo hemos visto. Ok, continuamos. Entonces, aquí en el capítulo 12 dice, continuo sacrificio es quitado, la abominación desoladora, y luego dice, habrá 1290 días. Esto es muy importante. Yo hice mis supernotas aquí feas. Ok, ahí va. Mis matemáticas no son muy buenas, pero ahí va. Si ustedes me quieren corregir en números, muy bien pueden. Ok, la primera mitad, es decir, 3 años y medio, dura un total de 1276 días. ¿Okay? Algunos dicen que la mitad de 7 años, bueno, si lo sacan en calculadora, creo que te sale 1277.5 o 1276.5, algo así. Pero el punto es de que esto es más o menos el número de días que van a transcurrir, estos son días, de la primera mitad. ¿Okay? Ahora, observemos. Dice el versículo 11, habrá 1290 días. Es decir, que la segunda mitad, a partir de aquí, de la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Ok? La segunda mitad es la que se está mencionando. Entonces menciona que la segunda mitad, a partir de la eliminación del sacrificio continuo, son 1290 días total. ¿Ok? La primera mitad dura 1276 días, más o menos.
La segunda mitad es claro, el libro de Daniel, 1290 días es lo que dura la segunda mitad, pero observen lo que dice. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, bienaventurado el que llega a 1335. Sabemos que la segunda mitad dura 1290 y termina, o sea, en 1290 termina la segunda mitad. Entonces, ¿por qué dice otro número? ¿Por qué dice bienaventurado el que llegue a 1335 días? Ah, caray, ¿por qué? Entonces, sabemos que termina de aquí a su final 1290. Bienaventurado el que llegue a 1335. ¿Por qué? Ok. Ahora, quiero que entiendan esto. Sabemos que después, sabemos que Cristo va a venir al final de la segunda mitad. Es decir, Cristo va a llegar en el día 1290. Cristo Jesús llega a la tierra, su segundo advenimiento, en el día 1290. O si quieren ponerlo, 1291 días. ¿Sí? Por ponerlo al día siguiente. ¿Okay? Pero Cristo ya viene al final de esto. Entonces, ¿por qué este número? Si nosotros tomamos 1290 y lo restamos de 1335, tenemos un total de 45 días. Entonces, bienaventurado el que llegue a 45 días posterior a esto. ¿Por qué? El milenio, bienaventurado el que llega al milenio. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre estos 45 días? No solamente juicios, sino resurrecciones. Esos 45 días son juicios y resurrecciones. Es decir, bienaventurado el que llegue al día 1335, porque es decir, pasó por el tiempo del juicio divino y posiblemente ha sido resucitado por el poder de Cristo Jesús para este punto. Y por lo tanto están entrando al milenio. Entonces, hay 45 días de juicio. Hemos hablado mucho acerca de los juicios en el tiempo pasado, pero vamos a hablar de los juicios ahora. Aquí es donde hay el problema. ¿Cuáles? Y sabemos exactamente cuáles son los juicios. Es clarísimo en la Biblia. Los juicios que van a ocurrir al final de los 7 años. Recuerden que hay 2 periodos de juicios y 2 periodos de resurrecciones. Otra vez, 2 periodos de juicios y 2 periodos de resurrecciones. Entonces, aquí estamos hablando del primer periodo de juicio y el primer periodo de resurrecciones. Otra vez, aquí estamos hablando del primer periodo de juicios y el primer periodo de resurrecciones. Entonces, los juicios que nosotros vemos, que habla la Biblia, que ocurre durante estos 45 días, son los siguientes. ¿Dónde está mi borrador? Acá está. Ok. Vamos a verlo. Ahora, el problema con los juicios es que la Biblia no nos menciona el orden de ellos. No hay un orden. Yo no les puedo decir, el primer juicio es este, el segundo juicio es este, el tercer juicio es este. La Biblia no es explícita en cuestión a el orden de los juicios, pero sabemos exactamente cuáles son los juicios. Ahora, yo tengo un orden que yo considero y es el orden que vamos a ver, pero nuevamente es el que yo considero. Otra vez, ¿por qué? Porque la Biblia no da un orden específico, solamente da el periodo. ¿Okay? Ese sí es específico. Entonces, lo primero, el primer juicio, según como yo lo considero, ¿okay?, es el juicio de la bestia y falso profeta. ¿Okay? Este lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, me parece que es versículos 1 al... déjame ver, aquí lo tengo.
19, 20. Ok, el juicio de la bestia y el falso profeta. Vamos rápidamente para allá para leerlo. Sí tenemos varios versículos el día de hoy, entonces espero que estén atentos. Ok, Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Bueno, desde el 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibían la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos son los primeros dos que van a estrenar el lago de fuego. ¿Okay? Son los primeros dos en la historia del universo que van a estrenar el lago de fuego. El falso profeta y la bestia. Entonces ellos tienen su fin inmediatamente después de los 7 años de tribulación. Inmediatamente. Son los primeros en tener su juicio. Su juicio es lanzados vivos al lago de fuego. Vamos a ver el segundo. El segundo, como tal, el número 2, de ser enjuiciado, es el mismo Satanás. Satanás también es puesto bajo juicio. Ahora, Satanás tiene 2 juicios, no 1. Es doble. Su primer juicio solamente es atado, encadenado y aventado al abismo. ¿Okay? ¿Qué es este? Su primer juicio. No es llevado al lago de fuego. Es atado y llevado al abismo por un total de 1000 años. Al finalizar los 1000 años, Satanás vuelve a tener un segundo juicio. Y es hasta ese segundo juicio que él es lanzado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta. Entonces él tiene doble juicio. El primero simplemente es atado en el abismo por 1000 años. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo, no les quiero dar la espalda, disculpen. Apocalipsis capítulo 20 y creo que es el 10. Bueno, ahorita lo checo. Ok, vamos a verlo. ¿Sí es el 10? No, me equivoqué. Estoy mal. Ok, aquí en Apocalipsis 20, de hecho podemos ver los 2 juicios, ¿sí? El primer juicio es el 1 al 3. El segundo juicio lo tenemos en el 2:20. ¿Sí? 2:10. Gracias. Entonces, en el mismo capítulo de Apocalipsis 20 tenemos ambos juicios de Satanás. El primero, al final de los 7 años, y el segundo, después del milenio. ¿Ok? Al final del milenio. Vamos a leerlos. Primero 21 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces ese es su primer juicio. Al final de los 7 años, posterior a la bestia y falso profeta, Satanás es atado y aventado al abismo por 1000 años, su primer juicio. Su segundo juicio, si ustedes se avanzan y leemos el 2:10, dice: y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí en el 10 estamos viendo el segundo juicio, cuando yo es aventado al lago de fuego. Entonces tenemos los 2 juicios de Satanás en Apocalipsis 20, pero aquí estamos únicamente interesados en el primero, ¿sí? En donde él es atado, porque estamos hablando de los juicios al final de los 7 años. Queremos ver qué es lo que pasa en esos 45 días. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que pasa en esos 45 días? Primero es puesto bajo juicio, bestia y falso profeta, echándolos al lago de fuego y estrenándolo. Segundo, tenemos a Satanás, que es atado por 1000 años en su primer juicio. Su segundo juicio, el permanente, será 1000 años después. Después tenemos en su tercer juicio, que sucede en ese momento. Ahora, este es el asunto. A partir de aquí es donde ya no sabemos realmente el orden. Estos 2 son, sin duda alguna, los primeros 2 juicios en orden. A partir de este ya no están en orden necesariamente. Lo que yo considero
es que porque Dios dice que el juicio siempre empieza por su casa. Entonces, después de haber eliminado a la Trinidad satánica, ¿cuál sería el segundo paso? El siguiente. Pues obviamente el juicio de Israel. El juicio de Israel. ¿Okay? Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca del juicio venidero de Israel. Son una gran cantidad de versículos. Yo nada más puse algunos porque son demasiados. Ok, pero vamos a ver uno. Isaías, capítulo 17. Vamos a ver 2 o 3. Vamos a verlo. No, siempre me traigo la Biblia que no es. Isaías capítulo, ¿qué dije? 17. Ok, Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 8. Dice, en aquel tiempo, es decir, un tiempo futuro, siempre que dice aquel tiempo, está hablando del tiempo de la tribulación. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, es decir, Israel, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Sí, pues se van a andar muriendo de hambre durante el tiempo de la tribulación. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová de Israel. ¡Wow! En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no voltearán a ver los altares que hicieron, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que Israel va a pasar por este tiempo de hambre, va a pasar por este tiempo de persecución, va a pasar por los 7 años de tribulación y al final ellos van a reconocerle como Dios. Pero van a pasar por un juicio, no nada más los 7 años, sino que al final de los 7 años habrá un juicio específicamente para ellos. Y dice, y van a ser poquitos, como contaditos los olivos en un árbol, es lo que dice. El remanente fiel. Contaditos ahí las aceitunas en el árbol. Así va a ser Israel al final de los 7 años. Van a pasar por tribulación. Okay. Vamos a ver otro versículo también que habla acerca del tema. Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39. Y vamos a leer los versículos 21 al 24. La palabra de nuestro Señor dice: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada conforme a la inmundicia, conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Esto es lo que ha pasado con Israel. Y ellos van a tener este juicio. Y los que queden van a ser un pequeño remanente fiel. Esa es la nación de Israel. Los pocos que habrán de haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador de la nación de Israel durante los 7 años de tribulación. Muy bien. Vamos a ver un último acerca de Israel bajo juicio. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Y vamos a leer los versículos 35 al 38. Ezequiel 20, 35 al 38. Y os traeré al desierto de los pueblos. Para ser específico, el desierto de Edom. ¿Okay? Según dice, del desierto de Moab, como dice el libro de Isaías. Entonces, en el desierto, pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros. Obviamente está hablando ahora del desierto de Moab. Dice Jehová el Señor: os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto,
y apartaré de entre vosotros los rebeldes y a los que se rebelarán contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Dios va a trabajar con ellos en el desierto de Moab durante los 7 años de tribulación y va a litigar con ellos de la misma manera en que litigó con los patriarcas cuando salieron de Egipto. En otras palabras, es Israel bajo juicio. El cuarto juicio, que es el cuarto ya, ¿verdad? Muy bien. El cuarto juicio es el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Ese lo podemos ver en Mateo. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto. Mateo, no me acuerdo si es 24 o 25. A ver, vamos a verlo. Mateo. Capítulo 25, si es 25. Mateo 25, versículos 31 al 34. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Mateo 25, versículos 35. No, sí. Mateo 25, del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, su segundo advenimiento, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cristo Jesús, cuando venga por segunda vez, dice la Biblia que entrará por la puerta oriental y que se va a sentar en el trono. Aquí dice que cuando Él venga con sus ángeles se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ahí viene, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! Y obviamente los que están del otro lado, los cabritos, ellos no van a entrar al milenio, al reino de Dios, porque no han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos el juicio de las naciones cabrito y el juicio de las naciones ovejas. Es decir, aquellos que han recibido a Cristo como Salvador y Él es su Señor y Dios, y aquellos que no. Los otros no van a entrar al milenio. El último juicio, de plano no sé dónde se va a poner, pero dentro de los mismos 45 días, es el juicio de los ángeles. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 3 nos dice que la iglesia es nosotros. Vamos a juzgar a los ángeles. No sabemos dónde va a caer si en los primeros no sabemos dónde está. Pero el hecho es de que en 1 Corintios 6:3 se le dice a la iglesia que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se ha casado con Cristo para este punto, las bodas del Cordero ya se han hecho, entonces ya no somos novias, sino que somos reina. Y la reina reina a un lado junto con su rey. Y nada más la reina es quien realmente tiene la autoridad, aparte del rey, de juicio. Entonces la iglesia va a juzgar a los ángeles. Eso es algo muy interesante. Otra vez, el orden exacto, la Biblia no es explícita. Pero estos son los juicios que van a ocurrir durante esos 45 días. Y bienaventurado el que llegue al día 1335. Es decir, que termine del otro lado de los juicios estos. Si no llegas al día, si tú no llegaste al día, si nada más llegaste al día 1334 y no llegaste al 1335, es porque Dios te habrá matado. Porque el reino no fue preparado para aquellos quienes no estaban escritos desde la fundación del mundo. El reino fue preparado para aquellos quienes sí fueron predestinados y escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y son aquellos que serán bienaventurados, puesto que llegarán al día 1335.
Ahora, no solamente en esos 45 días van a ocurrir los juicios estos, sino que también habrá resurrecciones. Entonces, ya hablamos de los juicios, ahora vamos a hablar de las otras cosas que van a ocurrir durante esos 45 días. Resurrecciones. Estos son los juicios. Voy a borrar. Ahora vamos a hablar de las resurrecciones. En total, como ya lo hemos dicho antes, en varias ocasiones, hay un total de 5 resurrecciones. Nosotros no creemos en una resurrección general. Hay muchas congregaciones que creen que es una sola resurrección y todos al mismo tiempo van a resucitar, todos. ¿Ah? Pero no es así. La Biblia es claro que son 5 eventos diferentes. El primero, obviamente, Cristo Jesús, las primicias, es el primero que resucitó. Y luego dice, la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14, 15, 16, 17, 18, por ahí así. Luego el tercer grupo que va a resucitar son los santos del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y de eso tenemos aquí en Daniel 12 mención. Vamos aquí a Daniel 12 y leamos en Daniel 12 la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Vamos a verlo, 12, 1, 2 y 3. Bueno, específicamente 2 y 3. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, los muertos santos del Antiguo Testamento, serán despertados. ¿Okay? Es decir, van a resucitar. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, unos para condenación y unos para vida. Recuerden que la resurrección para muerte o para condenación es al final de los 1000 años. ¿Okay? Hasta el final, que viene siendo la resurrección de los muertos sin Cristo para ser llevados ante el trono blanco. ¿Okay? Y esto es al final del milenio. Pero aquí tenemos entonces la resurrección, Cristo las primicias, la iglesia, y después vemos aquí en el 12, que hay la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Pero también hay la resurrección de los santos de la tribulación. Les dije que hay 5. Entonces vemos los cuartos, que son los santos de la resurrección. Los santos de la resurrección, ¿dónde lo tengo? Estoy bien ciego. Ok. Apocalipsis 20, vámonos a Apocalipsis 20. Y de hecho en Apocalipsis 20 vemos también los 2 grupos. Vamos a verlo. Apocalipsis 20, vamos a leer del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quién recibió la facultad de juzgar? La iglesia. Y la iglesia es reina, ¿verdad? Y la reina se sienta en un... Ok. Entonces, aquí en el 24 vemos la iglesia que ya ha resucitado para este punto. La iglesia, los muertos en Cristo, ya han resucitado. Entonces, en el versículo 4 estamos viendo el segundo grupo resucitado. Primero Cristo, luego la iglesia. Los que se sientan en el trono, que se les dio facultad de juzgar. Y luego dice, este es el tercer grupo. Y vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son esos? Los santos de la tribulación. Entonces los que se les da la facultad de juzgar, que se sientan sobre tronos, es la iglesia que para este punto ya resucitó. Y luego dice, y vi las almas decapitados, los santos de la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice, ¿y qué? Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. En otras palabras, los santos de la tribulación también van a ser resucitados. ¿Okay? Porque son decapitados y dice, y vivirán y reinarán por 1000 años. Entonces, implicando ¿qué? La resurrección de los decapitados, ¿okay? De los santos de la tribulación.
Entonces va a haber, la resurrección de Cristo ya fue, la resurrección de la iglesia está por venir, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la resurrección de los santos de la tribulación, y por último, al final de los 1000 años, la resurrección de aquellos que serán resucitados para condenación en el gran trono blanco, el tribunal de nuestro Señor Dios, al final de los 1000 años. Y todos ellos serán enviados al lago de fuego para condenación. Entonces tenemos 4 resurrecciones de vida y una resurrección de condenación. Entonces las resurrecciones que estamos viendo durante los 45 días son 2. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento y la resurrección de los santos de la tribulación. Estos son los 2 grupos que van a ser resucitados durante los 45 días. La iglesia, muertos en Cristo, fueron resucitados ¿cuándo? En el arrebatamiento. ¿Y eso cuándo es? Antes de los 7 años de tribulación, es decir, 7 años antes de la resurrección de los santos de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Entonces esto es muy, muy, muy interesante, ver las 5 resurrecciones y ver qué son los hechos que suceden durante esos 45 días entre el día 1290 y el día 1335. Entonces, ese espacio de 45 días que estamos estudiando como tal, vemos estas grandes cosas, vemos los juicios de Dios y vemos 2 resurrecciones. Los santos de Israel, del Antiguo Testamento, y santos de la tribulación. Terminemos nuestra lectura de Daniel porque pues ya hemos realmente concluido toda esta sección. Vamos a leer el último versículo, los 2. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, Israel. Israel va a tener su heredad al fin de los días. ¿A qué se refiere? Es decir, que el pacto abrámico finalmente va a ser cumplido. Israel finalmente va a tener toda la tierra que Dios le prometió. No nada más el pedacito chiquito que ellos adquirieron en 1948. No nada más ese pedacito, sino todo lo que Dios les prometió que sería su heredad, finalmente se les dará al final del milenio, al final de los 7 años de tribulación, al entrar al milenio. Dios hará y cumplirá todos sus pactos con Israel. Recuerden que Dios hizo varios pactos con Israel. Hizo el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto palestino, el nuevo pacto, y creo que me falta uno. El mosaico, gracias, el pacto mosaico. Entonces, Dios hizo estos pactos con Israel, pero no los cumplió en su totalidad. Estos pactos los cumplió parcialmente. Estos pactos verán su fin al final de los 7 años, al final del tiempo de los gentiles. Durante esos 45 días, no solamente vamos a ver juicios, no solamente se verán resurrecciones, sino también se verá el cumplimiento del pacto de Dios para con la nación de Israel. Todo esto en 45 días, entre el día 1290 y 1335. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y esto les ha ayudado a entender un poquito más esos últimos versículos de Daniel 12, los cuales son muy controversiales y muy difíciles de entender para muchos. Pero espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que el Espíritu Santo les haya iluminado el día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Dios, nuestro Señor. Y un día usted, Señor, vendrá como juez y hará su voluntad y pondrá bajo juicio a todas las naciones, pondrá bajo juicio a Israel, pondrá bajo juicio a la bestia y el falso profeta, pondré bajo juicio, Señor, a Satanás mismo en su primer juicio. Gracias, Señor, porque usted es juez soberano, perfecto, y su juicio es perfecto. Gracias, Señor, también porque durante esos días también veremos no solamente sus juicios,
sino que también veremos las resurrecciones de estos dos grupos, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, Señor, para entrar a un milenio perfecto, sin Satanás, sin el falso profeta, sin la bestia, sin inconversos, y entrará y comenzará el milenio lleno de únicos aquellos verdaderos salvos, el verdadero remanente. Gracias, Señor, por su salvación y por todo lo que nos ha dado gratuitamente, por pura misericordia y gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén.